El tema de hoy, muerte espiritual. Quiero decirles, hijos de Dios, recordarles lo que estábamos aprendiendo, que el pecado, ¿qué es el pecado? El pecado es una barrera que nos impide acercarnos a Dios, que cuando nosotros aceptamos a Cristo y nacemos como nuevos hombres, nuevas mujeres, nuevas criaturas, tenemos un nuevo espíritu sujeto al Espíritu de Dios. Dios nos hace un llamado a ser seres espirituales. Seres espirituales. Nosotros ya somos seres espirituales y no carnales. Ya dejamos una naturaleza con tendencia egoísta, o estamos en ese proceso de dejar esa naturaleza egoísta y destructiva a convertirnos a una nueva criatura centrada en el Señor Jesucristo. Porque Él es el eje fundamental de nuestras vidas. Es en este punto que pasamos de la muerte a la vida espiritual. Pero ¿de dónde viene todo esto? ¿Qué significa todo esto? ¿De dónde se origina este concepto de muerte espiritual? Nuestro ser fue diseñado de manera especial por Dios. Nuestro ser fue diseñado con un espíritu, un alma y un cuerpo. De eso estamos hechos, un ser triuno, como se menciona en la carta a los de Tesalónica. Vamos a leerlo. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Busquemos cada uno de nosotros, allí donde usted se encuentre, tome la Biblia y comencemos a escudriñarla. ¿Listo? Vamos a buscar aquí Filipenses, Colosenses y Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dice la palabra de Dios: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. El mismo Dios de paz. Y todo vuestro ser, aquí ya está hablando del ser, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos está diciendo el Espíritu Santo de Dios en esta mañana? Dice, o lo que quiere decir es que nosotros nos mantengamos en paz y que guardemos de manera especial nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Estamos hechos en esta configuración diseñada por Dios. ¿Sí? El espíritu del hombre, nosotros, usted y yo tenemos un espíritu, o fuimos diseñados, fuimos creados con un espíritu. El espíritu del hombre fue hecho para Dios. El espíritu del hombre fue construido en nosotros para Dios, o sea, le pertenece a Dios. En el sentido de que el hombre puede reconocer a Dios por medio del espíritu que le fue dado a él. Su espíritu debe estar con Dios. Y ese espacio, esa área del espíritu del hombre, fue diseñado para que Dios morara en el hombre. Pero cuando el hombre no reconoce a Dios o no conoce a Dios, su espíritu está muerto y no puede relacionarse con el Creador. Por esta razón, el hombre natural
El hombre que no sabe de Dios siempre tendrá un vacío y estará buscando algo sin comprender que ese vacío solo puede ser llenado por el Padre Celestial, por nuestro Padre Celestial. La única forma en que el espíritu del hombre sea lleno de vida es aceptando al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Cuando esto sucede, el espíritu del hombre comienza a ser influenciado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, cambiando de una naturaleza de criatura de muerte a una naturaleza de vida, a una nueva naturaleza de vida eterna. Y ahora una nueva posición, un nuevo estatus de hijo de Dios, ¿sí? Cuando el hombre levanta su espíritu, cuando se levanta el espíritu del hombre y se conecta con Dios, comenzamos a ser hijos de Dios. Y esto solo es cuando el Señor Jesucristo controla la vida del hombre. Vamos a leer Romanos 8, versículo 16 para comprobar esto. Romanos capítulo 8. Busquemos allí en sus Biblias, en la Biblia, porque es la misma Biblia para todos. Romanos capítulo 8, versículo 16. ¿Qué dice la palabra de Dios? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu para hablarnos, para influenciarnos, para decirnos que nosotros somos sus hijos, que nosotros somos suyos ahora, que le pertenecemos a Él y que Él quiere lo mejor para nosotros. Pero para recibir lo mejor, nosotros tenemos que aceptar al Señor Jesucristo y dejar que comencemos, o dejar que Dios comience a hacer la obra en cada uno de nosotros. Cuando el hombre desobedece, ¿esto cuándo inició? ¿Cuándo se originó esto de la muerte espiritual? Cuando el hombre desobedeció y cayó en pecado, la caída del hombre con Adán y Eva, probaron la ciencia del bien y el mal. Eso representa el fruto, la manzana del pecado, la ciencia del bien y el mal. El bien y el mal antes estaba bajo criterio de Dios, pero cuando el hombre prueba la ciencia del bien y el mal, el hombre queda viviendo bajo su propio criterio en función de su alma. Recuerden que el ser está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Pero el hombre natural vive por su alma. ¿Y qué es el alma? El área psicológica. O sea, vive por su psiquis, donde actúa su razón, su razonamiento, sus emociones, y donde actúa su voluntad errática. Después de esto, el hombre quedó separado de Dios. Cuando el hombre decidió caminar en sus emociones, en sus decisiones y en su criterio de qué es el bien y el mal, el hombre quedó errático, separado de Dios completamente, sin poder conocerlo y relacionarse con Él. Quedó incapacitado para poder relacionarse con Dios. Su espíritu quedó muerto, sin el propósito para el cual fue creado. El espíritu fue creado para que Dios tuviera una relación con el hombre estrecha. Pero como ya el espíritu quedó muerto, el hombre decidió esto. Ahora el hombre quedó en ese momento incapacitado. Bueno,
a partir de ese momento quedó imposibilitado para recibir instrucción y guía y poder divino. Por eso fue necesario que llegara el Mesías, que llegara Cristo. Jesucristo fue la solución que Dios envió, definitiva, para darnos un espíritu nuevo, un espíritu vivo, un espíritu de vida. Vamos a leer Efesios capítulo 2. Vamos a buscar Efesios capítulo 2, por favor. Efesios capítulo 2, Romanos, Corintios, Efesios, Gálatas, Efesios. Capítulo 2, desde el versículo 1. Vamos a leer allí, por favor. Dice la palabra de Dios. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con el que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, aquí lo que nos dice es que ahora nosotros vivimos, estábamos muertos en desobediencia, a causa de la desobediencia estábamos muertos en el pecado, muertos en desobediencia. ¿Qué es el pecado? Estar separados de Dios, ese es el pecado. Hacer todo por nuestra propia cuenta, ese es el pecado. Estar lejos de Dios, no entender, no comprender a Dios, no conocerlo, no poder relacionarnos y estar lejos de Dios porque no le hemos conocido. Y todo lo que hacemos lejos de Dios, sin tenerlo cuenta Él, se convierte en nosotros en desobediencia, una vida en desobediencia. Como vive el mundo, ¿no? Aquí dice, como vive el mundo. ¿Y cómo vive el mundo? Bajo la influencia no del Espíritu Santo, sino bajo la influencia del espíritu del aire. ¿Qué significa esto? El espíritu del enemigo que no está soportado en nada. Está soportado en la nada porque el diablo, el enemigo no tiene fundamento, no tiene un asedero, no tienen ningún soporte para nosotros. Por eso dice aquí, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, el príncipe de la potestad del aire, el príncipe del aire, de la nada, es el enemigo. Y esa es la influencia que reciben aquellos que andan en desobediencia. Y ahora actúa en los corazones de la gente que niega a Dios. Porque antes éramos perseguidores de Dios, porque no conocíamos o no estábamos con Él, o no vivíamos con Él. Entonces, ¿qué? Éramos sus enemigos, así de sencillo. O todo aquel que dice, no tomo partida en Dios, es enemigo de Dios porque así lo dice el Señor Jesucristo, ¿cierto? Quien no es conmigo está contra mí. Así simplemente se puede entender. En conclusión, la muerte espiritual es la ausencia de Dios. La muerte espiritual es la ausencia de Dios en la vida del hombre.
Con Cristo inicia una nueva vida, una vida espiritual, porque el ser fue diseñado para ser espiritual, para dejarse guiar, instruir por el Espíritu de Dios. Una vida que ya no es guiada por el alma, por nuestras emociones, que ya no es guiada por nuestra razón, sino por el Espíritu que está en comunión con Dios. Sin embargo, aunque ahora tenemos un espíritu nuevo, podemos experimentar síntomas de muerte cuando a nuestro corazón llega el odio, la angustia, la desesperación, la preocupación. Cuando no confiamos en Dios, podemos, aunque tengamos un espíritu nuevo, podemos estar experimentando espíritus de muerte, que es la consecuencia del pecado. Aunque nosotros ahora tenemos a Cristo, podemos pecar todavía, que no le debemos hacer y no estamos llamados porque tenemos una nueva naturaleza, sino que ahora podemos en el pecado tener consecuencias y tenemos que pagar las consecuencias de nuestros actos que están lejos de Dios. Por eso nuestra batalla diaria es liberarnos del pecado que nos asedia, porque somos pecadores, pero debemos acercarnos a Dios para que Él nos vaya puliendo, nos vaya desarrollando como sus hijos y podamos nosotros ser limpios, ser sanos. Porque cuando no permanecemos en sus enseñanzas y sus mandamientos, cuando no tenemos una conversación constante con el Padre por medio del Hijo, comenzamos a tener dificultades y comenzamos a tener consecuencias. Por eso, hijos de Dios, no vivamos como muertos espirituales, vivamos como lo que somos, vivos con Dios, vivos en Cristo. Gracias a ustedes, gracias a todos por este momento. Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente. Porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente. Gracias por estar con nosotros. Esperamos que este haya sido un tema de bendición para cada uno de ustedes. Y nos vemos en una